Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Qué gusto saludarles. Es un placer en esta noche de viernes, 25 de agosto del año en curso. Soy el licenciado Alejandro Bendaño, abogado especializado en materia penal, familiar y civil. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que tiene diversas regulaciones jurídicas, es decir, tiene que ver con la materia penal, la materia familiar y la materia penal civil y la administrativa. Yo que ando muy empapado con la materia familiar, ya estaba diciendo que el tema de los animales, ¿no? El día de hoy vamos a ver cómo cómo proceder legalmente contra una mordedura de perro. Pues sean muy bienvenidos, muy buenas noches. Vamos a darle, digamos, el mejor toque a nuestra presentación. ¿Cómo están? Platíquenme cómo les ha ido esta semana ya que está terminando. ¿Cómo les ven el fin de semana? Pues yo bien, excelente. Terminando mis estudios de especialidad. Terminando con las actividades del despacho. Bueno, aun cuando mañana hay que hacer algunas cosas. Y bien de salud. Bien de salud, afortunadamente. Vamos a esperar a que ingresen más usuarios. ¿Cómo están? Déjenme, estamos preparando los últimos detalles para que esta publicación sea de la mejor manera, ¿verdad? Ok, perfecto. Muy bien. ¿Cómo proceder legalmente contra una mordedura de perro? ¿Cómo están? Platíquenme cómo les ha ido. Pues yo bien, tomando cafecito como todas las noches. Les gusta el café simple, el café con leche, el café con moca, el café capuchino en moca. Les gusta yo en la semana, cuando me encontraba en el edificio de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, pedí un capuchino con rompope. O sea, fíjense, ¿no? O sea, siempre hay una forma como de desviarnos de lo común, ¿no? Y bueno, pues muy rico, la verdad muy recomendable. Ahí si lo pueden solicitar en una cafetería, está muy sabroso. El café, ahora fíjense que ahora con que me he acercado más a, bueno, al café, yo siempre he estado muy cercano del café, pero cuando termina mi primer clase, bajo y me tomo mi taza de café. O sea, ya estoy aumentando el número de tazas de café al día. Entonces, ya son entre 3 4, ya debo de consumir menos. ¿Qué tal, Shunka? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Es un placer que nos vean. Compartan esta publicación. Denle like. Denle me gusta, me encanta. No le vayan a poner me da risa. Y bueno, pues estamos para servirles. Los números telefónicos están en la parte de arriba, número de oficina, número de celular, en el Messenger de esta red social, por vía WhatsApp. También me pueden mandar sus preguntas para agendar una cita para consulta legal, por favor, ahí me se pueden comunicar. Y bueno, pues con mucho gusto yo ofrecer mis servicios, o si fuera algún tema muy breve, pues bueno, atenderlo de manera inmediata. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de cómo proceder legalmente contra una mordedura de perro que pueda darse. Muchas veces vemos el tema de la protección animal. Digo, es un tema que yo ya abordé, en algún momento lo voy a reiterar, en algún momento para poderlo ampliar. Sin embargo, en esta sesión no vamos a ver ese tema, el tema de la protección efectiva de los animales, que la ley rimbombantemente les dice no humanos para distinguirlos frente a nosotros. O sea, tomando en cuenta con que desde el punto de vista científico nosotros somos venimos de una familia animal, de un animal, digamos, de nuestra descendencia, el mono o el chango. Pues estos malos legisladores que todavía nos siguen, bueno, a final de cuentas es la especie Homo,
el género Homo y la especie Sapiens. Sapiens. Digo, no soy experto en taxiconomía. Hay una ciencia que estudia la clasificación de las especies. eh, la taxonomía, me parece, la taxonomía, que forma parte de la biología. Y ahí es donde se estudia que el género que tenemos es Homo y la especie Sapiens. Sin embargo, estos legisladores le pusieron animales no humanos, ¿no? O sea, como distinguirlos de nosotros. Entonces, en ese sentido, no vamos a hablar nada de la protección efectiva, vamos a referir cuando sucede una mordedura de perro, inclusive cuando son actos intimidatorios para tratar de afectar a una persona, que también puede darse el tema de utilizar como un arma de intimidación el animal en contra de una persona. Entonces ahorita vamos a abordar esos temas y bueno, pues es un placer tenerlos con ustedes, una sesión más de los viernes. Saben que me gustaría a mí transmitir entre semana, a mediados de semana, sin embargo no me es posible por cuestiones académicas, pero bueno, pues estoy con ustedes el día de hoy en esta noche de viernes. Bueno, vamos a entrar en materia. Al final de cuentas es un tema muy amplio y bueno, por favor escríbanme todas sus dudas, todas sus preguntas, sus precisiones, compartan sus experiencias, sus comentarios en la parte de abajo. En un espacio pueden escribir, pueden redactar y sean muy bienvenidos. Compartan esta publicación por favor para que podamos extender esta plática a lugares incluso recónditos de esta Ciudad de México y más allá de este territorio. Inclusive no solamente en este país, a lo mejor qué tal si una de esas llega a algún otro país, digo, como dice chicle y pega, ¿no? Bueno, vamos a abordar el tema. ¿Cómo proceder legalmente contra una mordedura de perro? Bueno, se acaba de... no tiene mucho que tenemos una nueva ley de protección animal. Ya no se llama la ley de protección animal de la Ciudad de México, sino entró en vigor una ley que se llama la ley del bienestar y protección hacia los animales. Esta ley lo que vuelve a reiterar son las obligaciones a cargo de propietarios, poseedores o encargados o responsables de animales, ¿sí? Al propietario, bueno, creo que estas tres figuras, estos tres sujetos son muy entendibles. El propietario es quien al final de cuentas adquirió el animal, ya sea por una, digamos, una adopción, ya sea porque lo compró o ya sea porque lo recogió, le dio un hogar. Entonces, en ese sentido, estos son los propietarios. Los poseedores, los meros poseedores, obviamente son personas que sin adquirirlo por donación, por compraventa, pues están teniendo el animal. Podemos decir que entonces son los que también lo recogen de la calle, los animales que los adoptan en forma informal. Cuando hablamos de una adopción formal, estamos hablando de que, de hecho, la nueva ley de protección animal prevé la agencia de protección animal, que forma parte del gobierno de la Ciudad de México. Y esta agencia de protección animal, pues obviamente tiene diversas facultades, entre ellas a recoger a los perros de la calle, a los perros y a los animales de la calle. Entonces estos animales de la calle, bueno, pues son llevados a lugares para que inmediatamente se les esterilice. Obviamente hay un plazo para que aquellos que se estimen propietarios o poseedores o responsables de estos animales puedan reclamarlos. Son 5 días a partir de que llegan a ese lugar, y ya transcurrido ese plazo, bueno, entonces inmediatamente tendrán que proceder a su esterilización en caso de no existir.
deberá de aplicarse el cuadro de vacunación y desde luego establecer un lugar a donde se va a adoptar, es decir, se va a canalizar aquellas asociaciones civiles que se encargan de proteger a los animales. Entonces, sin perjuicio que posteriormente llegue el propietario del poseedor y lo quiera reclamar. Desde luego que también se dice en esa ley que los costos por la alimentación van a cargo del propietario, poseedor o el encargado. Entonces estos meros poseedores que pues muchas veces llegan a estas asociaciones civiles, ¿no? Y estas personas interesadas adoptan legalmente, digámoslo así, o formalmente un animal de compañía. El animal de compañía son los animales que suelen tenerse en los domicilios para digamos, el poder compartir el espacio con cierta afectividad, con cierta compañía, etcétera. Porque al final de cuentas hay diferentes tipos de animales que de acuerdo al lugar o de acuerdo a la actividad a la que ellos participan, se le da un tratamiento legal diferente. No es lo mismo hablar de animales de compañía, no es lo mismo hablar de animales que sirven para la custodia, la seguridad de las personas, para la guía y la orientación. Incluso hay animales que participan en terapias. Entonces, animales, por ejemplo, que está prohibido su carga, que sirven para carga, para espectáculos, etcétera. Esta ley es muy interesante. Entonces, hay un procedimiento de adopción para animales que se llevan a cabo en esas asociaciones civiles o por parte de la Agencia de Protección Animal de la Ciudad de México. Entonces, me refiero a esto de la adopción, o sea, que estas personas, pues, al adoptar se vuelven propietarios. Pero cuando hablamos del mero poseedor, es básicamente el que sin comprarlo, sin adoptarlo con esas formalidades, pues lo recoge de la calle o simplemente se lo dejaron ahí, ¿no? Se lo dejaron en su casa, ¿no? Un primo, digo, ¿sabes qué? Pues cuídamelo y ahí se lo dejó ya para siempre, ¿no? Y tenemos los encargados, los encargados que son personas que temporalmente ejercen el cuidado y la custodia de esos animales. Entonces, estas personas cuentan con las obligaciones que le marca la ley. El hecho de que se les procure un trato digno, decoroso, el que se les ponga un recipiente limpio para poner agua para beber en condiciones adecuadas, el que se les provea de alimento constante, espacios para que de acuerdo a su edad, a su especie y al tipo de animal pues pueda dársele. Entonces hay ciertas obligaciones, obligaciones de aplicar vacunación, obligaciones de esterilización, obligaciones de no maltratarlos, obligaciones de darles la oportunidad de respirar en lugares abiertos, la posibilidad de que aquellos que están en lugares cerrados tengan un lugar para tomar la sombra, que puedan ser protegidos contra los cambios climáticos, ¿no? Imaginemos esos perros que siempre están en la azotea y que están recibiendo los rayos del sol en forma directa sin poder cubrirse de ellos. Entonces hay ciertas obligaciones que tienen los propietarios, los poseedores y los encargados. Quiero saludar con mucho gusto a todas las personas que me están escuchando y viendo en esa transmisión. Gracias, buenas noches, Shunka, bueno, ya otra vez. Yoshahani, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bendiciones, muy buen tema de hoy. Sí, verdad, es un tema sumamente apasionante, todo lo referente al tema de los animales. Entonces, en ese sentido, hay esas obligaciones de los propietarios, poseedores o los encargados. Al final de cuentas, una de sus obligaciones es también que estos animales de compañía que se tengan cuando se proceda a salir del domicilio, y si por la especie o dado a que son por naturaleza agresivos o son animales poco sociables, se les debe de colocar una correa o un bozal y que siempre no pueden transitar sin estas medidas de seguridad. ¿Qué
¿Qué pasa muchas veces allá afuera en la calle? Personas que no asumen sus obligaciones, ya ni digamos las obligaciones que afectan otro tipo de cosas al entorno urbano y al entorno social y ambiental, como es el caso de que personas no recogen las heces de los animales cuando pasan por un parque, por una calle, que es una de las obligaciones también, el hacerse responsables de las heces, levantarlas y colocarlas en un lugar adecuado. Y bueno, inclusive no procurar no asusarlos, no provocar que se alboroten, no incitar a que se pongan a pelear con otros animales, etcétera. Entonces hay todo un cuadro de obligaciones en esta ley del bienestar y protección animal. Sin embargo, me quiero colocar en esta cuestión de que hay propietarios poseedores o encargados que no llevan a sus animales, a sus perros, especialmente los perros, con el bozal o en su caso con la correa, que incluso dice la ley que no puede ser más de 2 metros de longitud. Fíjense que hago un paréntesis porque yo tengo gatos, me fascinan siempre los gatos, y luego me hago la pregunta, muy lógica la respuesta, de decir, bueno, ¿por qué no vemos gatos que los pasean, ¿no? Con correa? Yo nunca he visto a alguien, ¿no? Que lleva a su gato ahí con la correa. Pero creo que la explicación es muy obvia, ¿no? Incluso muy lógica. Un gato por su naturaleza, son asustadizos. Y bueno, pues ante los ruidos constantes de los motores, de los vehículos, de los claxon, de toda la dinámica social que circula alrededor de los parques, de las calles y de los negocios y de las vías de tránsito vehicular, pues bueno, hace que sean animales que por su temperamento pues se asustan muy rápido. Son animales que acostumbran los lugares recónditos, los lugares cerrados, los lugares muy altos pero también cerrados, ¿no? Escondidos, ¿no? Como los gatos que les gusta meterse en los closets y demás. Entonces, hago nada más hacer este paréntesis porque si hablamos de animales, si la ley se refiere a animales de compañía, tendríamos que hablar en la práctica únicamente de perros, porque de gatos es muy difícil verlo. Y si lo llegáramos a ver algún día, no sé si alguien ha visto un gato paseando en correa, que eso no quita, o sea, no quita que sí lo pudieras tener, pero no se acostumbra, no hay nada de eso. Es más, es todo lo contrario. Inclusive ustedes han visto que los gatos están entrando y saliendo de los domicilios, ¿no? Yo, por ejemplo, los tengo en mi domicilio. No son animales que entran y salen de la puerta y la ventana, ¿no? Sino que están adentro. Pero sí hay familias o hay propietarios o poseedores o encargados que les dan una total libertad y es todo lo contrario. A diferencia del perro. Entonces, por eso me estoy limitando a la mordedura de perro. Porque también en algún momento podemos tener algunas agresiones por parte de los gatos. Pero estas agresiones generalmente en aquellos gatos machos, no machos, sí machos, que puedan ser agresivos, porque a diferencia de la hembra, el gato macho llega a ser un poquito más agresivo, pero los gatos, ellos, su comportamiento es reactivo, es decir, que si tú les haces algo, bueno, ellos te hacen. Pero en el caso de los perros, no solamente podemos tener un comportamiento reactivo, sino también proactivo. Es decir, que de la nada algo les inquiete y aunque tú no les hagas nada, vaya y te vaya a morder. Entonces hablamos de razas de perro que por su naturaleza son agresivos y que por cualquier cosa puede ser que lleguen a morder. Entonces vamos a centrarnos en este tema. Dice Yoshahani, una pregunta: ¿qué procede cuando se suscita una mordedura en el domicilio del dueño de un perro que aparentemente es pasivo? Ahorita lo vamos a comentar. Esto con la independencia de si la mordedura de perro acontece en un lugar propio o ajeno, o se trata de un lugar público o un lugar privado.
al final de cuentas lo que se pretende sancionar, si es que vamos a un procedimiento legal, es justamente el descuido o el actuar doloso. Digo, cuando hablo de un actuar doloso me refiero a la intencionalidad de la persona, es decir, del dueño, poseedor o encargado que te echó el perro. Digo que sí habría casos, pero yo creo que yo he visto lo más común que opera la negligencia, el descuido del dueño. Entonces, pero sí puede darse esa situación, ¿no? Entonces, vamos a ver que lo que se va a sancionar no es por supuesto al animal como tal. O sea, aquí el derecho o las normas si bien protegen a los animales y los dejaron de cosificar, es decir, los dejaron de ver como objetos y los protegen como un ser sintiente, digamos, un ser capaz de sentir dolor, de sentir incluso emociones. No sé si se puede hablar de sentimientos, pero sí emociones que podemos ver de ternura, por ejemplo, cuando los perros o gatos empiezan a frotar digamos, en tu tobillo, cuando llegas a la casa a lo mejor, o cuando sienten miedo al bajar sus orejitas o esconderse en algún lugar, o inclusive cierta efusividad cuando un perro pretende morder, se siente, digamos, atacado o amenazado, o es un perro que por su naturaleza le despierta algo que lo hace nervioso y entonces puede atacar. Entonces, en ese sentido, bueno, vamos a centrarnos en los perros. Entonces se da la acción de la omisión del dueño. ¿Y qué hay que hacer? Llega a pasar muchas veces que eh, en la vía pública los perros llegan a morder, ¿no? Claro, me estoy refiriendo a cuando esto de proceder legalmente contra estos animales, contra estos dueños, solamente hablamos de cuando este animal de compañía está bajo la tutela o la protección de una persona, llámese propietario, poseedor o encargado. Porque si hablamos de un perro de la calle, no se le podría... a lo mejor sí podríamos hablar de una responsabilidad administrativa por parte del Estado, ¿verdad? Una responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Por qué? Porque la ley de bienestar y protección animal obliga al gobierno a que los animales que estuvieran en la vía pública los tiene que capturar, los tiene que proteger y pasar por todo un procedimiento para que entonces terminen en la canalización de instituciones públicas de que acogen animales. Ya esa idea de que esos animales tienen que ser sacrificados y la perrera y que eso quedó atrás. O sea, ese modelo de exterminación de los animales de la calle ya terminó, aparentemente, porque ya con estas leyes que protegen a los animales, independientemente de su estatus de tutela o no, de su estatus de tutela, la tengan o no, deben ser protegidos. Entonces, ¿qué pasa si un perro de la calle te muerde? Pudiera reclamarse una responsabilidad patrimonial del Estado, porque así bien el animal no pertenece al Estado, no es dueño de nadie, pero el gobierno no está cumpliendo en resguardar esos animales para el bienestar de la comunidad. Si bien una de las obligaciones de la alcaldía o del municipio es justamente que se procure el bienestar a las personas, que no se les afecte en su integridad corporal y demás, y en su patrimonio, ya no digamos de su vida, es decir, procurar una seguridad
ciudadana, la seguridad ciudadana no solamente está entendida bajo la acción del ser humano en contra del ser humano, sino también debemos también entender que es una seguridad en todos los sentidos. El Estado debe procurar una seguridad en sentido amplio, seguridad ciudadana, seguridad social, por aquello de las prestaciones para la atención médica, para poder proveer de guarderías, todo lo que brindan las instituciones de seguridad social como es el IMSS, el ISSSTE, es decir, seguridad social, pero también tenemos que procurar seguridad comunitaria. La seguridad comunitaria que tiene que ver con aspectos del medio ambiente, que por ejemplo, que esté en buenas condiciones las vías de circulación para vehículos, el que no haya hoyos, el que no haya, digamos, coladeras sin tapa, el hecho de que no haya, digamos, las formas para que las personas puedan caer en situaciones así, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría que verlo, esa cuestión de procurar toda esta situación de los hoyos, de las banquetas, y también aquí de igual manera el tema de no procurar este daño. Aquí los perros pueden morder. Sin embargo, el problema lo tenemos desde el punto de vista de la prueba, desde el punto de vista de ver cómo te mordió, el tema de ver si el perro es capturado, el perro de la calle es capturado, si en el lugar donde te mordió el perro hay cámaras del C2. Es una situación difícil. Yo nunca he visto una cuestión de alguien que vaya a reclamar al Estado una reparación del daño económico, ¿no? Ahora, en cambio, si hablamos de dueños, poseedores o encargados, pues ellos sí ejercen una tutela directa y ellos son responsables legalmente sobre lo que su perro te haga a ti. Si el perro, derivado de ese descuido o esa negligencia, produce la muerte o las lesiones hacia la otra persona, entonces habría que ver qué tipo de responsabilidad puede surgir. Podemos tener una responsabilidad penal, una responsabilidad de carácter civil y una responsabilidad administrativa. Cuando hablamos, vámonos por niveles de intensidad. Si en todo momento quiero que comprendan mis queridos contactos, debemos de privilegiar la solución del conflicto a través de la conciliación. Esto desde luego siempre que sea conciliable, porque no me imagino que no se podría en el lugar del evento, cuando se tratara de un animal que haya privado de la vida a un niño. O sea, obviamente tienen que aplicarse las primeras, el dar parte a la policía para que se proceda al dar parte a la autoridad ministerial, levantamiento del cadáver, aseguramiento del animal, etcétera. Entonces, ahí por ejemplo sí podría darse un acuerdo reparatorio, ¿verdad? En la agencia del Ministerio Público de una muerte, de un homicidio culposo, o puede darse ya ante los jueces, pero de inmediato, en forma inmediata, lo que va a suceder es, primero, ante la muerte, pues obviamente no se va a poder, si la persona todavía estaba con signos vitales, pues tiene que ser trasladada al hospital. Ahora, si la persona perdió la vida en el lugar, pues tiene que esperarse para el levantamiento del cadáver a cargo de los servicios de periciales, y todo ese protocolo que sigue para esos casos. Ahora, eso es el caso extremo. Vayamos al caso más liviano, más tranquilo. Si estamos ante una situación de una mordedura, habría que determinar el tipo de lesión que produjo. Si es una lesión que tarda en sanar menos de 15 días, y le estoy hablando de la Ciudad de México, si yo voy a tomar cafecito, ¿ustedes gustan? Siempre es bueno alivianar un poco, ¿verdad? De la garganta para
para continuar con la plática. Entonces, en ese sentido, tendríamos que ver la clasificación médico-legista de esa lesión. Si esa lesión, si al llegar a la agencia del Ministerio Público, te dice el médico legista, sabes que tu lesión en el brazo, la mordedura, tarda en sanar menos de 15 días, tendría que ser una responsabilidad ya no penal, sino una responsabilidad administrativa. Es decir, la Ley de Cultura Cívica en la Ciudad de México prevé que hay ciertas infracciones que se cometen que relacionadas a los animales de compañía. Es decir, cuando la propietario, poseedor o el encargado no procurare el no aplicar el no aplicar esas medidas de seguridad, el no ponerle el bozal, el no ponerle la cuerda. Entonces, en ese sentido, ahí podríamos hablar de una canalización al juzgado cívico. El juez cívico podría iniciar un procedimiento administrativo sancionador. Claro está que en todo momento podrá privilegiarse la conciliación y las partes podrán definir el monto de la reparación del daño. Y ahí se acabó la situación, ¿sí? Ahí se acabó la situación. Pero hay que ver también, hay que tener mucho cuidado con esta clasificación médico-legal. Porque si dice el médico, bueno, lo que hace el médico solamente es hacer constar lo que a su vista, lo que tiene a la vista, ¿sí? Está revisando lesiones externas, pero habría que ver si existen lesiones internas. Lesiones internas que provoquen un mal funcionamiento de la movilidad del brazo o de la pierna. Habría que ver si las mordeduras fueron en la cabeza, en el cráneo. O sea, habría que ver el tipo de lesión. Muchas veces lo que tenemos en la revisión médico-legal con el perito en la agencia del Ministerio Público es una revisión pues un tanto superficial. No digo que su labor sea mala, sino que dada la dinámica en la que ellos trabajan, los peritos, pues van a hacer constar de manera rápida y de manera casi a ojo de buen cubero. Claro, aplicando los conocimientos de su ciencia, pero a ojo de buen cubero. Bueno, yo veo, yo estoy viendo que hay un moretón, hay un raspón, hay una inflamación. Yo veo el moretón está en tal coloración. Yo incluso hasta debo de medir la longitud de ese moretón, las mediciones. O sea, tengo que tomar algunos signos de la persona, ¿no? Aplicarle ciertas pruebas, pero básicamente va a ser un examen externo. Entonces ahí habríamos que ver si esta mordedura no incluso pudo hasta contaminar la sangre, porque saben que cuando los dientes, los colmillos del animal clavan la piel, inclusive desgarran la piel y entran en contacto con el torrente sanguíneo, pudiera haber contaminado, pudo haber habríamos que ver si el animal contaba con alguna enfermedad como la rabia, alguna situación que ponga en riesgo a la persona. Entonces el perito médico legista no tendría los elementos en ese momento para decir, sabes qué, yo he encontrado que el animal tenía rabia y en consecuencia te tienes que ir a vacunar. O sabes que necesitas atención intrahospitalaria y yo te canalizo al hospital. Claro está que los peritos médico-legistas van a determinar si es necesario la canalización al hospital o no. Pero cuando se trata de un moretón, de un raspón, o se trata de una inflamación en la superficie del cuerpo, pues lo más seguro es que, y si esta no pone en peligro la vida, pues lo más seguro es que no te canalice. ¿Sí? No te canalice. A lo mejor te dice, bueno, si usted gusta para una mejor atención, pues tiene su servicio de médico, su servicio público médico o un servicio privado, pero ya usted ya sea por su cuenta, ¿no? Entonces aquí la persona
que sufrió el ataque, tiene la responsabilidad de asumir una mejor atención, de buscar una mejor atención médica, público-privada, para entonces poder determinar si derivado de ese ataque, de esa mordedura, pudo haber contaminado la sangre, pudo haberla contagiado de alguna enfermedad, o pone en riesgo incluso otro tipo de tejidos corporales, o pone en riesgo la movilidad o el funcionamiento de un órgano, de un miembro del cuerpo humano, ¿sí? Entonces esa situación habría que verla. Por eso no es así como deliberadamente es tan sencillo delimitar la responsabilidad penal y la administrativa. Porque, vuelvo a repetir, si tardan en sanar menos de 15 días, eso solamente es en cuanto a una clasificación de acuerdo a la revisión externa de la zona lesionada. Nada más. Uh-huh. Ahora bien, si la clasificación médico-legal de que haga el perito es más de 15 días, independientemente de la clasificación delictiva, es decir, que se tengan en las leyes penales, ya es delito, ya se considera un delito. ¿Y qué delito tendría que ser? Bueno, pues si la consecuencia de la acción, de la conducta del animal, más bien no de la conducta del animal, más bien la conducta del dueño, del propietario, poseedor o encargado en relación al animal, ¿no? O sea, porque lo que se sanciona por las leyes penales no fue lo que el animal hizo, sino el actuar del propietario, el poseedor o el encargado del animal. Entonces, si la conducta omisiva o incluso intencional que recayó sobre el animal provocó lesiones, lesiones, hablamos del delito de lesiones. Si provocó la muerte, hablamos de un homicidio un homicidio simple, y habría que ver un homicidio, perdón, culposo, pero si aquí intervino la intencionalidad de ese dueño, de ese poseedor, podemos hablar de un homicidio calificado en caso de haber logrado la muerte, o en su caso un feminicidio, porque también recordemos que los animales pueden usarse como un arma. Es decir, ¿sabes qué? Si yo lo tengo sujeto en la correa, pero yo puedo aventártelo. Entonces, yo estoy soltando la correa para que entonces ese animal te ataque a ti. Entonces ahí, si derivado de ese ataque produce la muerte, podemos hablar de un homicidio calificado o de un feminicidio. Y en caso de no haber logrado la muerte, podemos hablar de una tentativa de feminicidio o de homicidio calificado, ¿sale? Entonces, pero eso es en cuanto a delito. Pero si hablamos de únicamente lesiones, solamente tendrían que ser aquellas que sean más de 15 días, que tengan un periodo de sanación mayor a 15 días, ¿sí? Porque si es menor a 15 días, tardan en sanar menos de 15 días, ya no es delito. Ya hablamos, a menos de que derivado de la conducta, puede ser también, hay que tener mucho cuidado, porque si las lesiones son menos de 15 días, tarda en sanar menos de 15 días. O sea, la mordedura, el golpe, ya ven que luego cuando el animal muerde, el animal no solamente encaja los colmillos, pudiendo arrancar ciertos tejidos de la superficie corporal, sino también produce un golpe. O sea, el colmillo puede producir una contusión y dejarte morado. Puede ser que inclusive no encajó, no penetró tejido subcutáneo profundo, pero sí provocó golpe. Entonces, en ese sentido, puede ser que sean menos de 15, pero hay que tener mucho cuidado en cómo fue la situación. Porque si el dueño te echó el perro, aún así, aunque la consecuencia hayan sido lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, eso ya no es infracción administrativa. ¿Por qué? Porque está interviniendo la acción intencional
entonces hablamos de unas lesiones dolosas. Unas lesiones dolosas, y habríamos que ver ahí una situación de delito, ¿no? Habríamos que ver al igual una situación de una tentativa de homicidio, ¿no? No sé, a lo mejor puede ser que el animal estaba ya lesionándote, pero llegó la policía, o llegó un tercero y te quitó el perro, o llegó un tercero y le dio un balazo al perro, pero de no haber puesto el balazo o de no haberlo quitado el perro, a lo mejor el perro hubiera continuado mordiendo la cabeza, por ejemplo. A lo mejor si el perro se fue a la cabeza, sabemos que la cabeza es una zona corporal que de sufrir un mayor ataque puede privar de la vida. Es una zona muy delicada. Entonces, en ese sentido, si el perro es quitado, es del hocico, se le desprende del cráneo, o sea, se le quita del cráneo para ya no morder, porque sufrió un balazo el perro, bueno, y toda vez de que el perro fue lanzado intencionalmente por el dueño, podríamos hablar de una tentativa de homicidio calificado, cuidado. Jack, ¿cómo estás, Jackie? Buenas noches. Una pregunta: cuando el perro muerde, ¿qué pasa con el que procede? Con el que procede. Bueno, dos situaciones. Cuando el perro, obviamente que estamos hablando de flagrancia. En ese momento, si se convierte en delito, hay condiciones para que entonces sea detenida la persona. El dueño, poseedor o encargado del animal de compañía puede ser detenido en ese momento, siempre y cuando se haya cometido el delito en flagrancia. Es decir, ya sea en forma negligente o en forma intencional, en ese momento el animal está atacando a la persona. Entonces en ese momento, si llegan, frenan el ataque del animal, puede ser detenida la persona para que sea remitida a la agencia del Ministerio Público. Ajá. Y el animal es asegurado por parte de la Fiscalía. Obviamente, pues si la Secretaría de Seguridad Ciudadana interviene, tendría que intervenir la unidad de brigada animal. La Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene una unidad para ese tema, ya sea para protegerlos o ya sea también para asegurarlos. Pero el aseguramiento lo decreta el Ministerio Público. Si se trata de un delito de lesiones o de homicidio o feminicidio, el animal queda asegurado en la Fiscalía. Claro que hay un área para poder preservar, y ese animal tendrá que ser asegurado. Obviamente es una situación en la que podría después ser sujeto de una determinación judicial, ¿verdad? Para que ese animal pueda ser puede llegar a ser digamos reclamado. Habríamos que ver el procedimiento para poder dar ese animal a otra persona. Habría que hacerse un estudio sobre ese animal. De hecho, justamente cuando se inician estas investigaciones por homicidio o por lesiones, siempre se recaba un peritaje en veterinaria, ¿sí? Y este peritaje, que lo hace un veterinario, un perito en veterinaria o un veterinario, es con la finalidad de determinar las características del animal, a qué especie pertenece, qué edad tiene, sus condiciones físicas, pero también determina si se puede establecer si su comportamiento es agresivo o no. Eso también depende mucho de la determinación de la raza, de la raza, ¿no? De la raza del animal. Entonces, todo este peritaje te ayuda para eso. Obviamente esto corrobora lo que describió la víctima en su entrevista ante el Ministerio Público, que fue un animal de tales características, un perro negro, un perro con mancha en la cola, un perro parecido al bulldog. Todas estas características que pueda proveer la víctima en su entrevista ministerial. Este animal, al final de cuentas, puede ser devuelto para quien lo reclame,
pero obviamente tendrá que primero proceder por un peritaje. Ajá, un peritaje. Eh, todo esto con la independencia de que pueda ser vía administrativa ante el juez cívico o ante el Ministerio Público al ser un delito, puede iniciarse la vía civil. Yo decía que se deriva en responsabilidad civil. Independientemente, si la conducta que ejerció el propietario, poseedor o encargado del animal en cuanto a que fue culposa, fue negligente o fue intencional o deliberada para echarte el animal y que te lesionara, independientemente de si es delito o es infracción administrativa, puede demandarse ante los juzgados civiles. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama la responsabilidad civil por hecho ilícito. Ajá. Esto sería un hecho ilícito que pues habría que establecer lo que sucedió, el hecho que sucedió, es decir, que el perro le mordió a la señora y que este perro, esta acción tenga un nexo o un vínculo con el resultado, es decir, con las lesiones producidas. Aquí no nos importa en el proceso civil o en la vía civil si el dueño, el propietario, el propietario, el poseedor o el encargado tenía la intención para hacerlo. Tuvo descuido o no descuido. No, no, no. Aquí en la vía civil nos interesa nada más sancionar el hecho que sucedió, ¿sí? O sea, el hecho que sucedió, este perro produce la lesión a esta señora, ¿sí? Entonces ahí es donde se puede demandar en la vía civil una reparación del daño. Se demanda, sí, sí es desde luego un poquito engorroso, un poquito, digamos, un poquito hasta puede ser largo, un juicio civil. Pero si tú pretendes buscar una reparación del daño más efectiva, es decir, que pueda incluso tener un mayor monto, una mayor cantidad, porque pudo haber sido que te lesionó la imagen corporal que tenía la gente de ti, a lo mejor te afectó en tu imagen, en tus sentimientos, en la proyección, en tu autoestima, etcétera, y que esto afecte a tu vida, a tu proyecto de vida. Bueno, pues entonces esto podría en la vía civil lograrse una mayor reparación. Sin embargo, también en la vía penal y administrativa, el fin es que se logre una reparación. O sea, no tanto, tampoco es la idea de sancionar por sancionar, ¿no? O sea, la sanción es como la última finalidad que buscamos en todo proceso legal. Sancionar al dueño, al poseedor o al encargado, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta plática. Es un placer poder compartir mis conocimientos con ustedes. Estamos hablando sobre cómo proceder legalmente contra un mordo de perro. Dijimos que hay una forma legal para responsabilizar al propietario, al poseedor, al encargado por la vía penal, por la vía civil, por la vía administrativa. Hemos comentado que que lo más común es que se den las lesiones, lo más común. Sí se da la muerte, sí se da la muerte. Hay tantos casos de perros que por su raza son agresivos, que han matado a niños, ¿no? O a personas adultas mayores, enclavando sus colmillos en el cráneo, en la cabeza o en la propia garganta, que son las zonas más débiles, más sensibles para una mordedura, y que, bueno, generalmente se da la cuestión de la culpa o la negligencia que tenga este propietario, poseedor o encargado. No es muy común que se vea que el animal te lo eche como un arma para matarte, ¿no? O sea, sí se ha visto obviamente en la humanidad, en la cultura, en la sociedad, casos en los cuales estos animales de compañía son utilizados como armas de agresión en forma deliberada. Sin embargo, lo más común es estas acciones culposas o negligentes de estos dueños, poseedores o encargados, cuando no los colocaron, no los ubican, no los resguardan en lugares seguros de los cuales puedan
puedan escapar estos animales, y ya estando sin medidas de seguridad, pues están la gente que pasa por el lugar se expone a que sea mordida por estos animales, o aquellos casos en los que sí el dueño, poseedor encargado, va con el animal, pero van transitando por la vía pública sin estas medidas de seguridad cuyas obligaciones están previstas en la ley del bienestar y de protección animal, ¿sí? Entonces, aquí legalmente, obviamente que hay que saber que en ese momento se puede llamar cuando eres víctima de lesiones, lo que, lo que se recomienda es pedir apoyo de los servicios de emergencia, pedir apoyo de la policía, para que la policía pueda incluso hasta detener al dueño en ese momento. Independientemente de la policía, ellos van a determinar llevarlo a la agencia del Ministerio Público, y en la agencia del Ministerio Público, de acuerdo a la entrevista de la víctima y de acuerdo a la intervención del perito legista, médico legista, podrán determinar si esto tendría que ser del conocimiento del juez cívico a través de esta infracción que se cometió, o una dirección delictiva que tiene que ser el conocimiento del Ministerio Público, ¿sí? Y ya comentamos que independientemente de si es penal o administrativo, tú puedes buscar un abogado, y el abogado poder demandar al propietario, al poseedor encargado de ese animal, por la vía civil, para reclamar el pago de una reparación de daño moral y material, ¿sí? Obviamente la amplitud del monto de reparación se llega a ser un poco más grande, a diferencia de la vía penal. A lo mejor en la vía penal, si fuera un delito, estamos limitados a todos no solamente a las sesiones para recuperar la salud psíquica, porque siempre se les practica un estudio psicológico para ver si hay una afectación psicoemocional, pero derivado de la existencia de afectaciones psicoemocionales que surgieron tras el ataque del animal, porque muchas veces llega a pasar que hay personas que siguen soñando con la agresión, ¿no? Son personas que ya no salen a la vía pública con seguridad, temerosas de que les vaya a morder cualquier animal. Incluso puede llegar a pasar que son personas que no llegan a dormir. O sea, un ataque de animal puede producir diversas consecuencias múltiples en la estabilidad psicoemocional de la persona. Entonces se afecta su área de autoestima, se afecta su área autocognitiva, es decir, cómo se percibe a sí misma, el el área emotiva, es decir, cómo me siento anímicamente para salir a la calle y afrontar mis deberes, pero no los puedo afrontar de manera plena porque tengo miedo a que un animal se me acerque y me muerda. Y eso afecta a la vida en general, al proyecto de vida en general. Afecta al trabajo, a la vida laboral, afecta a la vida de la familia, afecta digamos, a todo, independientemente de donde sea, del lugar. Si fue en vía pública, esa persona no va a querer salir. Si es en un lugar comunitario, en un lugar vecinal, tampoco va a querer salir ni de la puerta. Ajá. Y también cualquier vista de algún perro le va a causar temor, le va a causar hasta pánico, ¿no? Entonces son afectaciones psicoemocionales que afectan a diversas áreas de la psique. Entonces, pero también habría que revisar la recuperación del daño físico. Es decir, si derivado de esos raspones, de esas heridas que produjo la destrucción de los tejidos a partir de la penetración de los colmillos, inclusive de la provocación de la infección
le produjo una enfermedad o le produjo rabia o no sé, bueno, hijo, rabia sería terrible, ¿no? Pero alguna infección que ponga en peligro el buen funcionamiento de un órgano de un miembro, entonces, o incluso la movilidad adecuada, eso también tendría que comprenderse en la reparación del daño material. Ajá. Entonces, todo eso son fijación de costos económicos, pero costos económicos no solamente de los ya sufridos, de los ya estimados. Oye, ¿sabes qué? Yo fui al Hospital Ángeles y a mí la consulta médica me costó 1,500. Me sometí a ciertas cirugías de reconstrucción de tejido, de cirugía plástica, pues fue 70,000 pesos la cirugía. Porque también no solamente, fíjense, no solamente la recuperación digamos, la recuperación de la movilidad del brazo, de la pierna, o digamos, de que no tengas afectaciones en la piel, en forma externa, sino también tiene mucho que ver que esa persona no tenga problemas de infección. Entonces, porque habría que ver si el propietario, poseedor o encargado cumplió, cumplió con sus obligaciones respecto a ese animal de compañía. Es decir, si ese animal tenía todo el cuadro de vacunación en regla. Digo, los animales deben ser constantemente llevados con el médico veterinario para la aplicación para el cumplimiento del cuadro de vacunación. Entonces, si es un propietario irresponsable, entonces esas heridas pueden verse involucradas en una infección. Entonces, todo esto son los gastos erogados, pero no solamente es también la recuperación de este funcionamiento, sino también es la reconstrucción estética. ¿Sí? La reconstrucción estética, porque tampoco vas a dejar que la piel esté todo colgada, o tampoco vas a dejar que, digamos, no haya una continuidad de la piel. O sea, tiene que haber una reconstrucción estética y eso también cuesta. Eso también cuesta. Entonces, pero eso es por lo ya gastado. También hay que determinar cotizaciones hacia gastos futuros. Porque no todos los procesos legales van a durar toda la vida. Puede ser que el tiempo que dure el proceso legal, no tenga la misma duración de tiempo que va a abarcar el proceso de recuperación físico y psicológico. Puede ser que no coincidan. A lo mejor si esto tendrás que afrontar un proceso penal como víctima del delito de lesiones, puede ser el caso de que este proceso penal dure medio año, pero la recuperación de la salud psíquica y física sea de 2 años o 3 años, de acuerdo al diagnóstico y al pronóstico, diagnóstico y tratamiento que haya emitido el médico tratante. Entonces aquí habríamos que estimar ciertas cotizaciones de gastos futuros para que todo eso se comprenda y ya no tengamos que estar aperturando nuevos procesos legales a fin de poder recuperar los gastos que se vayan erogando de manera paulatina. Entonces, esa es la vía penal. Hay casos en los cuales ni siquiera se procede legalmente. Y esto muchas veces es derivado del tipo de consecuencia que haya originado la mordedura. Si a lo mejor fue una simple mordedura que implica que no solamente tras la revisión del médico ha establecido que no hubo ninguna infección, pero también que no hay ningún problema en el funcionamiento del miembro, o digamos, algún tema psicológico, porque también no hay que hacer a un lado el tema psicológico. O sea, no podemos decir, bueno, pues como lo físico casi no fue nada, pues cuánto fue tu golpe, ¿no? A lo mejor dices, bueno, pues cuánto fue. Bueno, pues mira, nada más págame a mí la atención médica y se acabó. Y nada más comprométete a ya no sacar a tu perro, ¿no? O sea, se llevan a cabo ciertos compromisos vecinales o ciertos compromisos entre las personas. Entonces, pero dejamos a un lado el aspecto psicológico, como si eso no valiera, como si eso no tuviera importancia. Yo no me puedo imaginar a mi mamá o en su momento si viviera mi abuelita o mi abuelito,
que ellos fueran mordidos y que entonces, derivado de eso, tengan un miedo constante a salir a la calle. O que tengan un problema constante de la reproducción de episodios traumáticos. Es decir, les llegan episodios traumáticos, episodios de ese evento traumático. Entonces, ahí te estás dando cuenta que si bien la mordedura, la lesión física ya está siendo superada, el aspecto psicológico no. Entonces, tú no puedes así como tratarlo como de un gol, como así un golpe así de un coche, ¿no? O sea, decir, bueno, pues es que le produjo un rayón, ¿cuánto te cuesta el rayón? No, pues bueno, mira, son como 200 pesos, ¿no? Aquí no puedes decir, bueno, mira, de la atención, llévalo, yo voy a llevar a tu mamá, yo como vecino y propietario del animal, yo me llevo a tu mamá, yo me encargo de los gastos médicos, ¿no? Pero no nada más es encargarse los gastos médicos. O de que le diga, ¿sabes qué? Llévala tú y tú me dices cuánto gastaste y yo te lo reembolso, ¿no? Tampoco se trata de eso, de la recuperación física, sino también ver si esto dejó secuelas de daño psicológico, ¿sí? Recuerden que un evento así puede incluso volver al recuerdo. En determinadas personas puede haber una cierta afectación mayor que otras. No todos somos iguales. Entonces también eso hay que tener cuidado en contemplarlo y no ignorarlo. Pero si no pasa más, bueno, entonces esa recuperación de la salud psicológica podemos contemplarlo en un buen arreglo, en un buen convenio con ese vecino que haya incurrido en esa negligencia o con esa persona extraña que no procuró esas medidas de seguridad hacia su animal de compañía. Ajá. Esto es algo muy importante, que la persona que sufrió el ataque se vea apoyada por su círculo familiar. Más allá de que solicite los servicios de un abogado para que le pueda asesorar, o más allá de que exista la intervención de la autoridad, tanto ministerial como la administrativa, es decir, del juez cívico, más allá de eso, es importante que se auspicie de ese círculo familiar para que podamos decir, bueno, pues si derivado de la atención médica, ya no, inclusive de la atención de la digamos, revisión del estado emocional de nuestro familiar, vemos que esto no reproduce sus consecuencias o sus secuelas, bueno, entonces podemos decir que es un asunto arreglado, siempre y cuando también se asuman compromisos, tratándose de vecinos o de personas que están cercanos a nosotros, ¿no? ¿Cómo estás, Marilyn? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Y bueno, pues ya estamos por terminar esta sesión. ¿Cómo proceder legalmente contra una mordida de perro? Que eso a veces no estamos preparados. También es bien importante que en un momento dado podamos también usar los servicios de emergencia del C2. También eso no nada más es un tema de acción delictiva de un ser humano al otro. También es contra estas acciones, estas omisiones que cometan estos dueños, poseedores o encargados de los animales, y que bueno, podemos también tener el apoyo de una patrulla. Dice Marlene, a mí me mordió un perro y ni me llevaron al doc, ni me curaron. Ese perro es de mis tíos. Híjole, pues eso lo más grave, ¿no? Que entre familiares se normalice la violencia. Porque la violencia es justamente no procurar un trato digno y respetuoso. Y también no procurarle la reparación del daño a las personas contra quien los cometemos. Hay tres principios. Fíjense que cuando nosotros nos preparamos como licenciados para ser licenciados en Derecho, nosotros cuando más jóvenes, estudiamos la carrera de Derecho, nos enseñan que hay tres principios en el derecho romano para tener una vida plena y armoniosa, una vida individual, plena y armoniosa. Y es no agredir a los demás, no afectar, no producir daño a los demás,
2, vivir honestamente. Y 3, dar a cada quien lo suyo, es decir, la justicia. Que bueno, que se da que dar a cada quien lo suyo también está también está polémico. Pero eso es lo que nos enseñaban. Y uno de ellos, como acabo de apuntar, es no producir daño al otro. Entonces, en ese sentido, creo que esto de normalizar la violencia hacia el otro y no reparar los daños está mal, ¿no? O sea, de hecho, eso no produce una dignificación de la persona y no produce una unificación de la familia, ¿no? Una mejor unificación, porque la unificación se da a partir de la coincidencia de valores morales que existen entre unos y otros. Entonces hay una mayor unidad, pero una mayor unidad moralmente aceptable, congruente, porque también puede haber familias muy unidas, pero hipócritas, familias que se normaliza y se perpetúa la violencia de diversas formas y entonces se dice que es una familia unida. O sea, son espejismos que hay que tener mucho cuidado de no observarlos, ¿no? Entonces, pues bueno, muy lamentable, Marlene. Muchas veces hay que pues, exigir el respeto a nuestros derechos. Dice muy bien Alex, vendiendo mucho los chiles en nogada. Ah, excelente. Ya estamos en temporada, ¿verdad? En temporada de fiestas, ya estamos por llegar, porque llegan las fiestas. Ya ven el mes de septiembre, en octubre que es digamos la cercanía a los días de muertos, ya empieza a oler a cempasúchil, ya empieza ¿cómo se llama? A comerse el pan de muerto y bueno, pues ya no digamos diciembre, ¿no? Con las diversas reuniones y fiestas para acabar el año. Bueno, pues fue un placer estar con ustedes. El día de hoy platicamos sobre cómo proceder legalmente contra la mordedura de perro. En conclusión, tenemos 3 vías, pero siempre hay que tratar de definir cuidadosamente si hay que proceder legalmente o no. Y hay que evitar lo que le pasó a Marilyn, el tema de normalizar la violencia, ya sea la violencia comunitaria o la violencia familiar. Hay que tener mucho cuidado. También, por ejemplo, el tener también el asumir los cuidados con los animales y también las medidas de seguridad en aquellos animales que representen una amenaza a la comunidad por su comportamiento agresivo o por su comportamiento poco social. Entonces, creo que tenemos que seguir cultivando una mayor concientización de las obligaciones que deben asumirse hacia los animales. Y yo creo que empezando por la conciencia de que son seres sintientes, son seres con derechos, son seres que merecen un lugar, un trato adecuado y que muchas veces son nuestra compañía, nuestra dulce compañía. Yo a veces les hablo a mis gatos, bromeo con mis gatos, jugamos, a veces también ellos juegan con nosotros y a veces hasta se llevan y no se aguantan. Especialmente los gatos, se llevan y no se aguantan. Entonces, pero bueno, siempre con el que en un trato adecuado, ¿no? Cada quien tendrá la forma de tratarlos, ¿no? El apapacharlos. Y a lo mejor ellos no son seres intelectuales para poder entender si esto es un abrazo con cariño o no es un abrazo. Pero al fin y al cabo nosotros, si tenemos esa conciencia de que es un abrazo con cariño, o es un abrazo respetuoso o es un trato respetuoso, bueno, pues habremos logrado. El tema está que se sientan bien los animales, ¿no? Porque también si los animales están dándose comportamientos extraños, inclusive hasta muy tristes, pues entonces el comportamiento que estás ejerciendo no es el adecuado, ¿verdad? Entonces, bueno, pues fue un placer estar con ustedes. Soy el licenciado Alejandro Bendaña Ábalos, abogado especializado en materia penal, familiar y civil. Estamos en los números telefónicos en la parte de arriba, número de oficina, número de celular,
por WhatsApp, por Messenger. Pueden contactarnos para agendar una cita para poder estudiar su expediente si es que ya se inició un juicio o algún procedimiento legal. Poder incluso tener actos de prevención para evitar para no tener problemas. Y también pues tienen pues también este muro para que pues en relación a este tema puedan seguir comentando sus experiencias o preguntando sus dudas, y con mucho gusto yo explicarlas. Pues soy el licenciado Alejandro Benayo, fue un placer estar con ustedes. Que pasen muy hermosa noche, excelente fin de semana, y nos vemos el próximo viernes, Dios mediante. Cuídense mucho, por favor. Compartan esta publicación, por favor, para que haya una mayor extensión en el conocimiento de estos temas y que pueda ser gente asesorada por esos temas, puedan incluso poder llegar a servirles, y bueno, pues estar con ustedes siempre. Cuídense mucho, por favor. Excelente noche. Excelente noche, Isabel. Dice, creo que llegué muy tarde al día de hoy. Bueno, pues ya verás la repetición en este momento, en un ratito más, o cuando tú tengas tiempo. Pero gracias por estar con nosotros. Dice Marín, que descanses, estamos en contacto. Creo que sí. Muy buenas noches a ti y a todos, y nos vemos en las redes sociales. Cuídense mucho.